Continuemos con nuestro estudio de Génesis donde nos quedamos. Estábamos estudiando el capítulo 12 y lo último que vimos es que, Dios había llamado a Abraham. Abraham, cuando llegó a la zona del Negev, hizo un altar y hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Después dice la Escritura que Abraham continuó su viaje. Y hoy vamos a leer precisamente en el versículo 10, Génesis capítulo 12, versículo 10, dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. El nombre del tema es Abraham en Egipto. Y vamos a analizar lo que nos dice el resto del capítulo 12. Lo primero que nos dice en este pasaje inicial es que hubo tanta hambre que Abraham se fue a vivir a Egipto. Sabemos que Egipto no es parte de la tierra que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? La tierra que Dios le prometió a Abraham estaba siendo habitada por el cananeo. Entonces, cuando nos dice que hubo tanta hambre que Abraham se fue a vivir a Egipto, nos dice que se vio obligado a hacer eso porque no podía seguir viviendo en la tierra que Dios le prometió que le daría. Ahora, Abraham no tenía idea de cuánto tiempo tardaría Dios en cumplir la promesa de entregarle esa tierra, pero Abraham estaba viviendo en esa tierra, aunque estaba ocupada por el cananeo. Y nos dice que hubo hambre y se vio obligado a ir allá. Ahora, yo me puse a investigar por qué razón una persona que está en sequía o tiene su familia y está en esas zonas, ¿por qué a Egipto específicamente? ¿Por qué razón ir a Egipto y no a otro lugar? Y lo que encontré es que las zonas donde estaba habitando Abraham son zonas que dependen de la lluvia para sus cultivos. Y cuando las lluvias no llegaban cuando correspondía o había sequía, tenían que buscar un lugar donde los cultivos no dependiesen de las lluvias. Y en este caso era Egipto, porque el riego de los cultivos se hacía con el río Nilo. Entonces no necesitaban la lluvia, sino que ellos usaban el río Nilo para mantener sus cultivos. Entonces, no nada más Abraham, sino todas las personas de aquella región se veían la necesidad de ir a Egipto para encontrar cultivos, encontrar comida y establecerse ahí. Y lo que encontré es que históricamente dicen que aún hoy en día se sabe de algunos grupos que cuando hay sequías tienden a acudir a la región de Egipto para sostenerse. Así que, entendiendo que desde aquel entonces Egipto ya era un imperio grande, saber que vas hacia ese lugar siendo un extranjero, tendrías que someterte a las reglas de ese lugar, ¿verdad? Tendrías que ser, siendo extranjero en esas tierras, no tenías de otra más que someterte a los dirigentes de Egipto, someterte a sus reglas. Y además consideremos también el caso de Sodoma y Gomorra, que eran contemporáneos de Abraham. ¿Qué clase de ciudad era esa, verdad? Sabemos que, por la historia que leeremos más adelante, que a los extranjeros no se les trataba de forma correcta. Porque estos dos hombres, que sabemos por la Escritura que eran ángeles, cuando fueron a sacar a Lot y a su familia, de forma colectiva, los hombres, chicos y grandes, se reunieron para tratar de violarlos. Entonces era realmente peligroso viajar en aquel entonces, y sobre todo sabiendo que hay sequía, porque los que están buscando una ciudad donde instalarse son vulnerables, están huyendo del hambre y al ser extranjeros se pueden ver en situaciones muy peligrosas. Así que Abraham se ve obligado a ir a Egipto. Y lo que vemos, versículo 11 al 13, es que le hace una petición particular a su esposa. Génesis capítulo 12, versículo 11 al 13. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Bueno, ¿qué clase de petición es esta, verdad? ¿Qué habrá sentido la esposa que su esposo le diga? ¿Qué habrá sentido Sarai que le diga: oye, cuando estemos allá tú di que eres mi hermana, porque me van a matar por causa tuya? Ahora, se asume que los hombres a donde van, aunque respetan que una mujer esté casada, no respetan la vida del marido, ¿verdad? O sea, no la van a tomar por mujer porque ya está casada, pero van a resolver ese problema.
van a matar al marido para quedarse con la mujer y que nadie les pueda reclamar nada. La lógica no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué respetar que una mujer esté casada? Dices, bueno, pues porque obviamente el marido trataría de defenderla o algo por el estilo. Acabando con el marido, tienen libertad de tomar a la mujer. Y aparte, consideremos que efectivamente había un parentesco entre Abraham y Sarai. Vamos a Génesis 20:12. Nos adelantamos a otra situación muy particular que sucedió casi igual que en esta situación. Dice, pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. O sea, era su media hermana por parte del papá, ¿verdad? Y en aquel entonces no había prohibición en cuanto al parentesco a la hora de casarse. Así que no hay nada indebido que esté haciendo Abraham. Y es verdad que Sarai es hermana de Abraham, media hermana. Así que, ¿está diciendo la verdad o está diciendo una mentira? Cuando le pregunten, ¿cuál es tu relación con Sarai? Va a decir, es mi hermana. Y si le preguntan a ella, va a decir, es mi hermano. ¿Es falso? No es falso, pero tampoco es toda la verdad, ¿verdad? Es una verdad a medias. Se oculta información porque a Abraham le preocupa lo que van a hacer con él, debido a que Sarai es muy hermosa. Entonces, el problema aquí es la hermosura de Sarai. Porque sabiendo que hay hombres malvados, al ver a una mujer hermosa van a hacer lo que sea por quedarse con ella. Ahora podrías pensar, bueno, pues es la perspectiva de Abraham porque la ve con amor, ¿verdad? Pero lo que el relato bíblico confirma es que Abraham no era el único que pensaba que Sarai era hermosa. Porque seguramente tuvo que haber tenido alguna experiencia de este tipo para llegar a esta conclusión, ¿verdad? Decirle, no digas que soy tu esposo. Ahora, quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de Abraham. Vas a hacer un viaje, sabes que hay gente muy peligrosa y que tu mujer es muy hermosa. ¿Qué haces? ¿Le dices la verdad al que sea y que te maten? ¿O mejor hacen este acuerdo para sobrellevarla? ¿Qué harías tú si fueras hombre? ¿Qué harías tú si fueras mujer? ¿Aceptas esto con tal de salvar a tu esposo? ¿O dirías, no, sé machín? ¿Estamos casados o no? Bueno, si sabes que su vida corre peligro, ¿estás dispuesto a participar en este plan o no? O sea, la verdad es que Abraham no está considerando lo que Dios le acababa de decir. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios le habló hasta que desciende a Egipto. Pero no está considerando la promesa de Dios. Sus decisiones no están basadas en lo que Dios dijo, sino en la realidad, como dicen muchos. Esta es la realidad. Las cosas están muy peligrosas. Y más peligrosas porque tú eres hermosa y eres mi esposa. El que la lleva de perder soy yo. Así que haces un plan para evitar el daño, pero no considera que si Dios le dijo que le entregaría la tierra y que le daría una descendencia numerosa, no puede morir hasta que eso pase. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si Dios decretó en su soberanía y desde la eternidad que uno de sus hijos morirá de un balazo en la cabeza, este hijo de Dios es inmortal hasta que alguien dispare la bala que Dios determinó que le dé en la cabeza. ¿Me explico? Si Dios dijo, este hombre va a morir y va a morir de un disparo en la cabeza, es imposible que muera de alguna otra forma. Morirá hasta que el arma designada por Dios, con la bala designada por Dios, sea disparada de manera que le dé en la cabeza. No hay forma de que nadie pueda truncar su vida hasta que se cumpla lo que Dios determinó. El punto es que nadie sabemos cuál es el medio que Dios determinó para que muramos. Entonces tampoco se trata de que digas, soy inmortal hasta que Dios quiera, porque tú no sabes cuál es el medio que Dios determinó, ¿verdad? Pero puedes confiar, como en el caso de Abraham, que si Dios prometió que haría algo contigo, es imposible que te mueras antes de que Dios lo cumpla. Pero ese error lo tenemos todos. Todos, al ver la realidad, nos cuestionamos si Dios me va a ayudar o no. Digo, ¿cuál es la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros? Bueno, que
iremos creciendo en santidad hasta llegar a la estatura de Cristo, ¿verdad? Y sabemos que en esta vida nunca lo vamos a alcanzar, sino hasta la resurrección. Entonces, ¿cuándo te vas a morir? ¿Puedes determinarlo? No, ¿qué tal si yo ya llegué hasta mi límite? Pero si Dios te dijera algo específico, como se lo dijo a Abraham, tendrás una descendencia numerosa y aún no tienes hijos, ¿es congruente o coherente que tengas temor por tu vida si aún no se ha cumplido lo que Dios estipuló? Bueno, en teoría no deberías, pero la realidad es muy distinta ahora. Entonces, Abraham está tomando decisiones y quisiera que nos dejáramos esto en la mente porque no es la primera vez que Abraham toma decisiones sin tomar en cuenta lo que Dios ha dicho. Pero ese es el primer caso que tenemos. Abraham está decidiendo en base a lo que ve sin considerar lo que Dios ha dicho. Y su estrategia es evitar problemas. Sabes, yo me acuerdo mucho y me acuerdo de esto con Abraham porque yo me acuerdo que estando en la universidad, siendo novio de Vero, yo sé que cualquiera va a tener su opinión, pero para mí ella es muy hermosa. Y cuando andábamos en la calle no faltaba el que le gritaba cosas. Y yo me cansaba de batallar con eso y como cristiano no me puedo andar peleando con cualquiera que diga esas cosas, ¿verdad? Entonces me tenía que aguantar. Pero un día sí me ocurrió una brillante idea que Vero no aceptó. Le dije, ¿por qué no solucionamos este problema sin que tengamos que pelear? Porque era una solución pacífica. No sé si alguna vez tú pensaste cómo solucionar eso. Todo hombre que esté caminando con su novia y le digan algo, le va a dar coraje. Y a mí me decía, no, pues es que es un elogio que vean la hermosura de tu mujer. Y dice, sí, a mí no me importa eso. Que no le digan nada, pero soy cristiano y no puedo hacer nada al respecto. Oré para que no le dijera nada y no, Dios no respondió a mis oraciones. Así que se me ocurrió esta maravillosa idea. Le dije a Verónica que cuando ande en la calle, camine así. ¿Entiendes por qué? Le dije, enjoróbate, algo. De manera que cuando te vean, van a ver que tienes algún problema físico y te van a dejar en paz, ¿verdad? Bueno, pero nunca aceptó hacerlo. Pero me parece que era una buena solución. Nunca se llevó a la práctica. En el caso de Abraham, enfrenta un problema a mucha mayor escala, ¿verdad? Me van a matar con tal de quedarse contigo. Entonces decide hacer eso y bueno, su esposa está de acuerdo. Ahora, al llegar a Egipto, leamos Génesis 12, 14 al 17. Génesis 12, 14 al 17, sucede lo que en cierta medida Abraham temía. Dice, cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Y aquí se torna confuso, ¿verdad? Porque fíjate bien, Abraham no era el único que pensaba que Sarai era hermosa. Porque en cuanto llegó a Egipto se hizo famosa. ¿Qué tan hermosa era, según el estándar de aquel entonces, que causa esta conmoción? Que los egipcios la ven que es muy hermosa. Los funcionarios ven que es muy hermosa y dice, esta debe estar en el palacio. Esta debe ser de faraón. Ahora, consideremos históricamente que los faraones se veían a sí mismos como dioses. Ellos pensaban y estaban convencidos de que eran dioses. Entonces, para que una mujer fuese digna de un dios, es porque realmente debía ser considerada muy hermosa. Entonces, no era imaginación de Abraham. Los egipcios, desde que la vieron, se encargaron de llevarla al palacio. Y bueno, nos dice que le dieron muchas cosas a Abraham, ¿verdad? Y luego Dios castiga a Faraón. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Ponte en los pies del Faraón. Llega una mujer muy hermosa y preguntan, ¿y qué onda con este señor? O sea, Abraham, es su hermano. Y pues le da regalos al cuñado, ¿verdad?
Ahí van los regalos. ¿Qué hizo Abraham con esos regalos? Los aceptó. Faraón se lleva a Sarai, que él piensa que es la hermana de Abraham, y Dios castiga a Faraón. ¿Por qué? ¿No debería haber castigado a Abraham? Y no nada más a Faraón y a su familia, dice. ¿Y qué culpa tiene la familia de que Abraham y Sarai se hayan puesto de acuerdo para mentir o para decir una verdad a medias? Que algunos dicen eso ya es mentira. Es decir, le dan regalos, él los acepta y luego Dios castiga a Faraón cuando no está haciendo algo indebido, ¿o sí? Este argumento es usado por los ateos. Los ateos que leen la Biblia, que son pocos, se encuentran con esto y dicen, mira qué absurdo, pobre Faraón, qué culpa tiene él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué castiga Dios al Faraón y a su familia si aparentemente el que debe ser castigado es Abraham? Y de hecho, eso es lo que piensa Faraón. Leamos Génesis 12, 18 y 19. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Así que si te fijas, el cuestionamiento de Faraón a Abraham demuestra que él se siente víctima, ¿verdad? ¿Por qué me haces esto? Él dice, yo no estoy haciendo nada mal y Dios manda plagas. No nada más en la persona de Faraón, sino en los que están con él. Y luego le dice, toma a tu esposa y vete. Los deja ir, porque dice, ¿cómo es que dejaste que yo estuviera a punto de tomar a esta mujer que es tu esposa? Como si él considerara que eso es pecado, ¿verdad? Aparentemente tienes a un hombre que no quiere hacer algo indebido, no está haciendo nada indebido, y Dios lo castiga injustamente. Ahora, algunos ven estos pasajes y ven que Dios no es justo. Algunos dicen, no, lo que pasa es que el que lo escribió, pues escribió desde su perspectiva, ¿verdad? Alguna otra cosa pudo haber pasado, pero ellos pensaron, es que se metieron con Abraham y su mujer y pues bueno, Dios los castigó. Pero como que no es muy convincente esa idea, ¿verdad? Entonces, tendríamos que buscarle alguna respuesta partiendo de la información que tenemos. Y por eso es muy importante que hagamos un análisis bíblico para que la Biblia nos responda por sí misma. Porque algunos pueden decir, bueno, pues es que no importa que haya hecho Abraham, pues Dios lo va a defender. No importa que él peque, Dios lo va a defender. Y bueno, tendríamos que cuestionarnos cómo es que eso encaja con la justicia de Dios, ¿verdad? Así que hagamos un análisis partiendo de lo que sabemos. Número uno, como en temas de fundamentos, ya estudiamos los atributos de Dios y uno de ellos es justicia. Dios se complace en lo bueno, ¿verdad? En lo recto. Si Dios castiga a Faraón y él es justo, no pudo haberlo hecho injustamente, ¿verdad? Porque Dios ya no es Dios. Así que tiene que haber una razón, pero ¿cómo pudiésemos determinar esa razón? Bueno, la Biblia nos da cierta información que nos lleva a poder sacar conclusiones interesantes. Por ejemplo, nos dice que Faraón toma a Sarai por mujer, le da regalos a Abraham, ¿verdad? Pero, ¿por qué se le daba regalos a Abraham? Bueno, sabemos que en aquel entonces existía este concepto de una dote, ¿verdad? Algo que demostraba la capacidad del que la iba a tomar por mujer o una forma de mostrar el valor de la mujer para el hombre que la va a tomar. Pero debemos considerar la costumbre de aquel entonces. Por ejemplo, vamos a Génesis 24:47. Tenemos este relato que nos vamos a ir adelante en el tiempo, cuando Abraham, ya muy viejo, manda a su siervo para que encuentre esposa para su hijo Isaac. Y en ese proceso se nos ilustra cómo es que se acordaban los matrimonios. Y lo que nos dice en Génesis 24:47 dice, luego le pregunté,
hija, ¿de quién es usted? Y cuando ella me respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Nahor y de Milca, yo le puse, le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos. Estos son regalos. Le está dando regalos a la muchacha, que en este caso es Rebeca. Y luego vamos al versículo 53, ahí en Génesis 24. Dice, luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Y aquí tenemos al siervo de Abraham dándole regalos a la mujer, que es Rebeca, y también a la familia. En este caso vemos que Faraón le dio regalos ¿a quién? A Abraham, porque según su versión, él es su única familia. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué le dio regalos Faraón a Abraham? Pues se los dio como una dote para poder tener a la mujer. Hasta ahí no hay nada indebido, ¿verdad? Pero vamos al versículo 50 y 51, ahí en Génesis 24. Labán y Betuel respondieron. Labán es el hermano y Betuel es el papá, ¿verdad? De Rebeca. Dice, sin duda todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Así que para que un matrimonio se efectuara, no era simplemente entregar una dote, sino que requieres el consentimiento del responsable o los responsables de la mujer que deseas tomar. Y ahí está el problema. Porque Abraham ama a su mujer Sara, ¿verdad? Sarai. Todavía no se le cambia el nombre a Sara. A Sarai. Para que haya un matrimonio, Abraham tuvo que haber consentido, ¿verdad? Así que fíjate bien cómo está la jugada de Abraham. Dice, vamos a decir que somos hermanos, pero si alguien le pedía la mano de su hermana, ¿qué iba a contestar Abraham? Pues que no. ¿Por qué no? Pues porque es su esposa, aunque no les ha dicho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón Sarai ya está con Faraón? Si Abraham nunca hubiese aceptado que se la lleven. Ahí está la clave. Porque para que Dios castigue a Faraón es porque hizo algo indebido. Entonces, en ningún momento se nos dice que Abraham aceptará. Nos dice que fue presentada en el palacio y luego le dieron regalos. Pero debe ser al revés. Primero da los regalos y si acepta, entonces la tomas por mujer. ¿Qué es lo que pasó aquí? La tomaron por la fuerza y le mandaron regalos a Abraham. ¿Me explico? ¿Qué podría hacer Abraham para defenderse? Uno de los hombres más poderosos de ese tiempo, Faraón, ha decidido que quiere esa mujer. La toma y le da regalos al cuñado. Ponte en los zapatos de Abraham. No le funcionó. Porque el hecho de decir, es mi hermana, bueno, ahí va cuñado. Y la agarran y se la llevan. Porque es un hombre muy poderoso. No hay forma de que Abraham pueda mostrar oposición. No hay forma de que pueda evitar que Faraón haga lo que se propuso. Entonces, si tú fueras Abraham, ¿cómo te sentirías? Y dices, a ver, el hambre los obligó, pero quizás no debieron haber ido a Egipto. Quizás no debió haber dicho que era su hermana. Quizás no debió haberse movido. Y todos tenemos la tendencia a pensar el qué hubiera pasado, ¿verdad? Ya tenemos el problema y todos empezamos a pensar, si no hubiera hecho esto, quizás si esta otra cosa, quizás si esto otro, ¿verdad? Ahora, Dios le había dicho que le daría descendencia y le acaban de quitar a su esposa. Por su culpa, ¿verdad? ¿Dios le dijo que fuera a Egipto? No, Él lo decidió. Y el plan de decir que era su hermana fue del mismo Abraham. Ahora, ¿le pedirías ayuda a Dios o no? Aquí no dice que Abraham haya pedido algo a Dios. Fíjate la situación. Le salió muy mal el plan.
no puede hacer nada para evitar que le hayan quitado su mujer. ¿Qué pasó con la promesa de Dios? Pues diría Abraham, pues ya no se va a cumplir. Pero lo importante de esto que sucede es que, aún a pesar de las malas decisiones de Abraham, Dios muestra que nadie puede frustrar sus planes. Eso es lo que dice el versículo 17. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque Dios guardó a Sarai porque Él tiene planes con ella. Aún a pesar de los errores de Abraham, aún a pesar de las intenciones del hombre más poderoso en toda esa región, Dios dice no va a tener hijos Sarai, ni va a ser desposada con ningún otro hombre, porque yo la escogí junto con Abraham con un propósito específico. Así que aún el hombre más poderoso de ese lugar no puede hacer nada en contra de lo que Dios ha definido. Faraón no tiene idea de lo que Dios ha definido. Faraón medio maquilló lo que hizo y él no tiene en la conciencia que es una mujer casada. Y Dios interfiere e impide que los planes que él tiene sean echados a perder o modificados. Eso es lo que significa ser omnipotente. Así que ni los errores de Abraham pueden frustrar el plan que Dios tiene para Abraham. ¿Me explico? No existe eso de que eche a perder los planes de Dios. Es imposible. De hecho, vamos a leer Judas, versículos 24 y 25, que es un solo capítulo, ¿verdad? Dice, el único Dios nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Él es el que tiene poder para guardarnos sin caída, establecernos sin tacha. Ahora, esa es la confianza de los cristianos. No en que yo estoy cuidando mi salvación, eso es absurdo. Sino que a pesar de mí, nadie puede frustrar los planes de Dios. Y si Él me eligió para salvarme, ni yo puedo impedirlo. ¿Me explico? Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es lo mismo. Si Dios empezó, no hay nadie quien pueda detenerlo. Y eso es toda la razón de nuestra esperanza. El hecho de que Él sea omnipotente. No hay quien lo pueda frustrar. Entonces, fíjate bien, Abraham estaba impotente ante lo que Faraón hizo. Y luego, Faraón está impotente ante lo que Dios hizo. Porque ¿qué es lo que reconoce? Algo no está bien. Esta mujer es tu esposa. ¿Por qué me haces esto? Él se dio cuenta que no pudo tocar a esa mujer. Algo más fuerte que él se lo impidió. Y lo está diciendo el hombre más poderoso en ese entonces. ¿Qué es lo que le está mostrando Dios a Abraham? Que no hay nadie más poderoso que él. Y no hay razón para que tengan que ponerse de acuerdo y mentir para sentirse protegidos. Porque es Dios quien los protege. ¿Me explico? Ahora, ¿qué culpa tiene la familia de Faraón? Dices, bueno, pues Faraón, por lo que vemos, está tomando a esta mujer y ahí le da una compensación, tiene culpa, pero su familia, porque decía el versículo 15 también, perdón, no el versículo 15, antes, versículo 17, pero por causa de Sarai, o Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al Faraón y a su familia con grandes plagas. ¿Por qué su familia? Y es que aquí es importante ver
que en el original la palabra familia es bayith, que se debe traducir como casa. No está hablando de familiares, sino los que habitan con él. Ahora, fíjate bien, ahora sí vamos al versículo 15. ¿De quién fue la idea de llevar a Sarai ante el faraón? Dice el versículo 15, también los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era, entonces la llevaron al palacio real. ¿Te fijas? Y luego le mandan regalos a Abraham. Como diríamos acá, qué picudos, ¿no? ¿No se están aprovechando de Abraham? Hoy esta mujer debe tenerla a faraón, llévasela, y al cuñado, pues mándale regalos, ¿verdad? Pero ya hicieron la maldad. ¿Por qué también está castigando a los de la casa de Faraón? Porque son sus funcionarios los que planearon y los que la llevaron ante Faraón. No hay ninguna injusticia de parte de Dios. Al contrario, está defendiendo al indefenso, que en este caso es Abraham y Sarai. ¿Verdad? Ahora, ven que es muy hermosa y se la llevan a Faraón. ¿Están pensando en amor o en lujuria? Dijeron, ay, se va a enamorar Faraón. Van a ser una bonita pareja. ¿Por qué se la quieren llevar a Faraón? ¿Por amor o por lujuria? Por lujuria. ¿Por qué Faraón está dispuesto a tomarla? Por lujuria. Estos hombres, guiados por su lujuria, le quitan la esposa a Abraham, aunque no saben que es su esposa. Pero aún con el conocimiento que tienen de que es su hermana, están haciéndolo mal, están haciendo violencia contra Abraham y contra Sarai. ¿Me explico? Entonces, es Dios quien sale a defender al indefenso. El hombre más poderoso de aquel entonces, con los planes lujuriosos que tuvo él y su gente, se toparon en seco con Dios. Porque nadie puede frustrar los planes de Dios. Leamos versículos 18 al 20, Génesis 12, 18 al 20. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Momento, aquí se está haciendo la víctima, ¿verdad? Pero no lo es. Y esta es la marca distintiva de todo aquel que no es hijo de Dios. Cuando le va mal, ¿qué dice? No es mi culpa. Pero el hijo de Dios, cuando sabe que hace algo indebido, ¿qué va a hacer? Confesar su pecado ante Dios y decir, soy un pecador. Es decir, reconoce su maldad y la justicia de Dios. Sin embargo, Faraón dice, ¿me jugaste chueco? No, ¿quién es el que empezó a hacer las cosas mal? Él y su gente. Pero pues, oye, no me habías dicho. ¿Cómo se enteró? No sabemos, pero se enteró, ¿verdad? Hay varias opciones. Ya que el acuerdo estaba entre Sarai y Abraham, quizás no lo quebrantó Sarai hasta que vio que la situación ya era muy inminente. Es una opción. Otra opción es que alguien de los siervos de Abraham haya dicho. Y otra opción es como más adelante vamos a ver que Dios le revela por medio de sueños. Pueden ser distintas opciones bíblicamente hablando. El punto es que dice el versículo 20, y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. No le retiró todos los regalos. Y esto es en cierta forma la prueba de que él sabe que hizo algo indebido. Porque si fuera totalmente inocente, oye, pues échame los regalos, ¿verdad? Porque me engañaste. No, vete con todo y todo. Las plagas ya lo tienen fastidiado. Llévate todo, no me importa, pero vete, me has traído problemas. ¿Pero qué problema le causó? Él no le causó ningún problema. El propio faraón y su casa se metieron en problemas con Dios. Así que Abraham estorba, no por él, sino por el Dios que tiene. ¿Me explico? Abraham se ve impotente ante la situación, no puede avanzar, no le queda más que resignarse, pero Dios interviene
Y ahora el que es impotente ante la situación y no tiene más que resignarse es el que planeó maldad contra Abraham. ¿Y qué es lo que Dios le había dicho? Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Y eso es lo que está pasando. Abraham está viendo una parte del cumplimiento de lo que Dios le dijo. Así que es cierto que Abraham se equivocó, ¿verdad? No debió mentir. Pero eso no justifica lo que le hicieron. Ahora, ¿por qué Dios no está castigando a Abraham? Más adelante vamos a ver que Abraham va a ser disciplinado, porque no es la primera vez que va a cometer este exacto mismo error. Pero la Escritura enseña que el término justo, tanto en griego como en hebreo, se debe traducir como declarado justo, no que realmente seas justo. Y esto es lo que Dios hace con nosotros muchísimas veces, que hemos pecado y Dios no te da lo que te mereces, sino que te trata como si fueras justo. Y no nos castiga como debiese castigarnos, sino que eso lo usa para un bien. Y como vamos a ver la próxima clase, en el versículo 1 del capítulo 13, Abraham sale bien prosperado de Egipto. ¿Verdad? Ahora, Dios le mostró que Él es omnipotente, que no hay razón para que dude de Él, que no hay razón para que piense que alguien le va a quitar la vida porque Dios ya tiene planes con Él. No tiene razón para pensar que alguien le puede quitar a su mujer después de semejante evidencia, ¿verdad? Y aquí hay que dejarlo en claro porque se va a meter en más problemas. Como todos nosotros, Dios nos da muestras grandes y enormes de su misericordia y dijimos que entendimos y luego enfrentamos otro problema y volvemos a las mismas. Nos angustiamos, nos da miedo, tememos a lo que el hombre nos pueda hacer en lugar de pensar en la perspectiva de Dios, que nada pasa sin que Él lo permita, ¿verdad? Pero quisiera que viéramos que hay muchas similitudes entre lo que le pasó a Abraham y lo que le va a pasar siglos después a los israelitas. Número 1, el hambre los obligó a descender a Egipto. ¿Por qué Jacob descendió a Egipto? Porque José el Señador lo habló, pero primero mandó a sus hijos por el hambre en la región, ¿verdad? Cuando se establecieron en Egipto, los egipcios los afligieron. En este caso, a Abraham le quitan a su mujer. En el caso de los israelitas, los esclavizan. Antes de que Dios los liberara, envía plagas a Egipto. En el caso de Abraham, mandó plagas a Egipto. En el caso de los israelitas, mandó plagas a Egipto. Y al salir, en el caso de Abraham, lo dejan ir con riqueza. Y en el caso de los israelitas, también los dejan ir con oro y cosas que tenían los egipcios con tal de que ya se vayan. Y después de que salen, Abraham va a regresar a la tierra que Dios le prometió. Y los israelitas van a la tierra prometida. Es exactamente el mismo patrón, ¿verdad? A veces estas cosas escapan de nuestra lectura. En la próxima clase, si Dios quiere, vamos a analizar qué pasa después de que Abraham ahora sale bien prosperado. Quisieron hacerlo tonto, ¿verdad? Quisieron aprovecharse de él. Y Dios no lo permitió y sale bien prosperado y ahora enfrenta nuevos problemas con esa prosperidad. Pero lo veremos en el próximo tema. Para efectos del día de hoy, me parece que lo que debemos tener en claro es que Dios es omnipotente. Y no importa qué tan malvados sean los hombres, nadie puede ir en contra de lo que Dios ha establecido. Si Dios abre la puerta, dice la Escritura, nadie la puede cerrar. Y si Él la cierra, nadie la puede abrir. Eso funciona en ambos lados. Desde nuestra perspectiva, para bien y para mal. Desde nuestra perspectiva, para Dios todo es bueno, ¿verdad? Nosotros no lo podemos entender. Pero si Dios ha dicho a Hernán le va a ir muy bien, ¿quién lo va a impedir? Nadie. Pero cuando diga a Hernán le cierro las puertas y va a estar en disciplina, ¿quién lo va a impedir?
nadie, ni tú. Por eso confiamos en Dios, no en que siempre nos va a ir bien, sino que no importa si son días buenos o malos, nada pasa sin que Él lo haya autorizado. Y si Él lo autorizó, entonces es para mi bien, aunque no pueda verlo ahorita. ¿Verdad? Entonces, no hay que estar angustiados, ni temerosos, ¿verdad? Ni fabricando planes para evitar que nos pase algo. Confiamos en Él. Debemos confiar en Él, porque Él es fiel, ¿verdad? Aún a pesar de que nosotros no siempre lo seamos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pidémosle a Dios que nos enseñe a descansar en Él. Descansar a pesar de las circunstancias. A pesar de lo adversa que pueda verse la situación. Porque aunque dudemos que eso ya es infidelidad, ¿verdad? Para con Dios, Él no se puede negar a sí mismo. No hay forma de que estropee sus planes. Por más bruto que haya sido. No hay forma de que los estropees. De hecho, sus planes ya consideraban lo bruto que eres. ¿Verdad? Entonces no hay más que entregarnos en sus manos y dejar que Él haga su voluntad. Así que vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Queremos agradecerte porque así como lo hiciste con Abraham, sabemos que lo haces con nosotros todos los días. A veces nos dejas ver de qué cosas nos has librado, pero estoy seguro que hay muchas cosas cada día de nuestras vidas de las cuales tú nos libras y ni siquiera nos damos cuenta. Señor, gracias porque nuestra torpeza no puede evitar tus planes. Gracias porque nuestra falta de fe no puede estropear lo que has preparado para nosotros. Al contrario, ya estaba considerado, Señor, para que la gloria sea tuya, para que el honor sea para ti, Señor, porque nosotros no merecemos nada de eso. Gracias, Padre, porque tú te engrandeces, aún en nuestros errores. Enséñanos, Padre, a confiar en ti. Enséñanos a esperar en ti. Permítenos ver, si alguno está en situaciones difíciles, permítenos ver lo mismo que vio Abraham, que tú eres todopoderoso, que nadie puede frustrar lo que tú te has propuesto hacer. En este caso a Abraham ya le habías mostrado tu voluntad. Sabemos, Padre, que tu voluntad es que crezcamos en santidad hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. No sabemos en qué punto nos vamos a quedar, pero confiamos en que cuando nuestra vida se acabe es porque tú así lo habías decidido. Confiamos en que el día que nosotros tengamos que partir por la muerte, sabremos que ese día estaba definido y que llegamos a hacer todo lo que tú te habías propuesto, Señor. Así que enséñanos a confiar en lo que la Escritura enseña. La Escritura dice de quién temeré. Jesús dijo que no tengamos miedo del que puede dañar nuestro cuerpo, sino que temamos a aquel que tiene poder para echar cuerpo y alma en el infierno. Enséñanos, Señor, a permanecer fieles en ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestros errores. Enséñanos, muéstranos que tú tienes el control en todas circunstancias, Señor, para que nos regocijemos en ti, para que les hablemos a los demás de lo que tú has hecho y que juntos podamos engrandecerte, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y porque tú has prometido guardarnos sin mancha y sin caída hasta el día que has determinado para nuestras vidas. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano. Tenemos 15 minutos. ¿Alguien? ¿No?
Muy bien.